Bienvenidos al programa número 42 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí, Inmorti de Saracho, desde Madrid, en RSC Radio Internacional, hablando cosas buenas. Muy bienvenidos a todos los oyentes. ¿Qué tal esa semana? ¿Habéis podido ser un poquito más conscientes de esa motivación? Bueno, ¿qué tal el ejercicio? Espero que muy bien, que lo hayáis hecho y hayáis sacado un montón de conclusiones. Para los que se unen, esas personas nuevas, en primer lugar, gracias de verdad a todos los que me seguís cada jueves en este gran programa de Abrazándonos, aquí en RSC Radio. Pues para todas esas personas porque como os comenté, vamos a seguir con este gran tema de la motivación, que es muy importante en nuestras vidas. Pero vamos a enlazar un poquito para recordaros un poco, después de una semana, lo que estuvimos hablando en el programa pasado. Estuvimos definiendo qué era la motivación, ese empuje de gasolina para poder llegar a alcanzar ese deseo, ese sueño. Estuvimos también hablando de cuáles son esas dos categorías que crean esas motivaciones. Os comenté los motivos primarios y también os comenté los motivos secundarios. Luego estuvimos hablando también de los dos tipos de motivaciones que hay. Estaba, si recordáis, la motivación extrínseca, que es esas situaciones hacia el exterior, y la motivación intrínseca, que implica hacia el interior, todo lo que hace esa persona. ¿Vale? Y luego os dejé hablando de que hay varios tipos de cómo introducir esa motivación intrínseca en una compañía. Os fui dejando varios puntos, uno de ellos el reclutar las personas, otro pues alimentar e impulsar el autodesarrollo personal, la autonomía del trabajador. Bueno, pues todos esos puntos para que puedan ayudar a la hora de introducir esa motivación intrínseca. Luego os estuve comentando, ya para finalizar, los tipos de motivación. Estaba la motivación basada en el premio y la huida de lo que no queremos, que eso es lo que vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la otra motivación, que es esa. Y os comenté dentro de la motivación basada en el premio un ejercicio muy potente que espero que hayáis hecho, porque es un ejercicio en el que tenéis que crear vuestra propia historia cogiendo una fotografía, como os dije, tener el objetivo claro y explícito del logro que queréis alcanzar. Vais a ir viendo pues qué obstáculos aparecen en esa historia, qué personas os están ayudando, qué estados emocionales, tanto positivos como negativos, qué predicciones del logro van apareciendo con respecto al objetivo deseado y luego, lógicamente, el llegar a esa cumbre. Bueno, un poquito así para que sepáis lo que estuvimos hablando el jueves pasado. Y ahora vamos a seguir con el tema de la motivación. Vamos a hablar de la otra motivación que os comenté, que es la huida de lo que no queremos. Esta motivación, deciros que está enfocada realmente pues a una posible pérdida o sufrimiento si no se obtiene esa meta. Seguro que os habéis sentido alguna vez en este tipo de motivación que estamos hablando en este momento, sobre todo que hayáis experimentado pues que perdéis algo en vuestra vida o a la hora de que os cuesta el lograr esa meta, que veis que os vais alejando y que no sabéis realmente cómo llegar, esa frustración de que no lo conseguís. Entonces, lo vais a entender, os voy a poner un ejemplo de una situación
dentro de este tipo de motivación de la huida de lo que no queremos. Por medio de este ejemplo, a ver en qué posición os pondríais, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os voy a dejar un ejemplo para que entendáis mejor este tipo de motivación y quiero que os imaginéis que estáis en dos situaciones similares en las que os encontráis corriendo, por ejemplo, a través de un campo extenso. Y aquí os digo, en una de las situaciones estáis corriendo, por ejemplo, hacia un maletín lleno de dinero, de lingotes de oro, que realmente este va a ser nuestro premio cuando lleguemos ahí para conseguir ese maletín. Y en la otra situación estamos corriendo, pero en esta ocasión no hacia el maletín, sino que nos encontramos corriendo para huir de un pitbull que se encuentra detrás de nosotros a cierta distancia. Y estáis viendo cómo ese pitbull va corriendo detrás vuestra para morderos. Entonces, dependiendo realmente de esa persona en qué situación se encuentre, va a ver qué necesidades realmente estáis viviendo en cada momento. Porque en una situación os va a motivar el correr detrás de ese maletín de dinero, o habrá personas que tengan pánico, terror a que les muerda ese animal. Entonces, ¿en qué lado os pondríais? ¿Iríais realmente? ¿Estaríais motivados para ir a ese maletín lleno de dinero, a ese gran premio? ¿O dejaríais ese maletín y lo que queréis es huir? Por eso el tema de huir de lo que queréis. Pensarlo, de verdad, pensarlo detenidamente. Si os fijáis, son dos enfoques y situaciones muy diferentes que os podéis dar cuenta que, por ejemplo, esa persona, como os decía antes, se puede motivar hacia un lado o hacia otro, dependiendo realmente de la necesidad y de la eficacia de esa persona en cada momento. De realmente voy hacia ese maletín o no, que es que no quiero que me muerda y quiero vivir y paso del maletín. Por eso, si os fijáis, son dos perfiles totalmente opuestos. Y os voy a poner otro ejemplo para que lo entendáis también incluso muchísimo mejor. Imaginaros por un momento a una persona que vive en la pobreza y desea desesperadamente, ¿cuántas personas hay que desean desesperadamente salir de esa situación para realmente tener una calidad mejor en su vida? Pues imaginaros una persona que aún no siendo pobre, sabe que si pierde su situación laboral actual, va a experimentar esa situación de pobreza. Y lo vais a entender muy fácilmente. Por ejemplo, un padre o una madre de familia, el cual es el único que obtiene ingresos en el hogar, imaginaros que esa persona decide proponerse como objetivo, no sé, obtener ingresos extras al margen de su trabajo, unos ingresos pasivos. Bien sea, pues, con inversiones, con otros empleos, otras personas que trabajan por la mañana en un trabajo y por la tarde en otra, o bien creando su propia empresa. Pensar si la motivación de esa persona fuese lo suficientemente fuerte ante el pánico realmente de seguir siendo económicamente pobre o de convertirse en tal que esa motivación, no sé, pueda llevarle a formarse o informarse, buscar a las personas adecuadas que le puedan ayudar para montar esa empresa, a documentarse y que se arriesgue para realmente a lograr su objetivo, para tener esos ingresos y que realmente se asegure otras fuentes para que no tenga ese miedo, esa pérdida, a sentir esa pobreza y por lo tanto así va a mejorar su calidad de vida y la de su familia. O podemos ver
un ejemplo de cómo esta persona está en la vida real, que pasa en muchos de los empresarios más exitosos. Imaginaros, si vemos que su trayectoria de esa persona, podemos ver que muchos de ellos, hay muchas personas que son pobres o están arruinadas y ante la motivación de estar experimentando algo tan desagradable, que a lo mejor se arriesgaron, dejaron todo su dinero para alejarse lo máximo posible de aquello que no deseaban, no sé, convirtiéndose en personas económicamente exitosas. Entonces, ¿qué haríais en esa situación? ¿Seríais de esas personas que no queréis sentir esa pobreza y buscaríais lo que sea, otro trabajo, para poder llegar a aumentar esos ingresos en la familia y que no os falte de nada? ¿O estaríais en esa zona de confort y por miedo no sabéis, huís, no sabéis cómo llegar? A lo mejor realmente necesitáis esa ayuda, ese empuje para que podáis poder tener ese dinero en esa situación. ¿Qué es lo que haríais ahí? Y os voy a poner otro ejemplo. Seguro que muchos de los oyentes habéis visto la película de Lo que el viento se llevó. A mí me encanta. En donde el personaje principal, en este caso Escarlata O'Hara, si os acordáis de la película, para que entendáis lo de huir de lo que no queremos, porque creo que por medio de películas o por medio de ejemplos lo vais a entender mejor, pues ese personaje principal, donde logra convertirse en la mujer más rica y poderosa de la ciudad, motivándose, si os acordáis, tras las terribles pérdidas tan económicas como personales durante la guerra civil. En este momento, la película, cuando experimenta la horrible situación de tener que arrancar la comida de la tierra, comérsela directamente debido a la hambruna que siente, cuando decide que no solo recuperará lo que tenía en el pasado, sino que se va a enriquecer aún más. Si os parece a pensar, finalmente en la película logra este personaje no solo enriquecerse más que antes, sino que además, si os acordáis, proporciona a toda su familia esa riqueza necesaria para que ninguno vuelva a pasar hambre. En este caso que os estoy comentando, podemos ver la verdadera motivación de Escarlata, que no era tanto enfocarse en el premio final, como estuvimos hablando de la semana pasada, ya que antes de la tragedia lo había tenido, pero no lo valoraba, sino que ella lo que se le venía a la mente era el recordar las penurias, el dolor pasado durante la guerra, y que deseaba no volver a vivir eso. ¿Entendéis este tipo de motivación? Si os fijáis en estos ejemplos que os he dado, son enfoques, en cada uno de estos casos tienen sus propias características, que realmente lo que te van a hacer es llevarte a un propósito, a un camino, a un resultado diferente dependiendo de lo que tú elijas. Y ahora os voy a dejar una herramienta. Y esta herramienta la vais a utilizar solo en caso de que el enfoque en lo que sí que queréis no sea lo suficientemente fuerte o motivador. O en el caso, por ejemplo, de que no tengáis el objetivo claro. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados para hacer este ejercicio? Pues lo primero que vais a hacer es que plasméis, que escribáis el objetivo en un papel. Siempre en positivo, ¿vale? Claro, conciso. El objetivo que realmente deseéis lograr. Y vamos a ver aquí dos ejemplos totalmente diferentes para
que veáis cómo se puede trabajar con cada uno de ellos a la hora que vosotros podáis hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, igual que os dije lo del maletín de dinero, pues aquí os voy a poner dos ejemplos. Uno sería deseo cambiar de trabajo para ganar más dinero y el otro quiero perder 20 kilos. Pues vais a ver la diferencia para que vosotros podáis hacer lo mismo. ¿Ya tenéis el objetivo plasmado por escrito? Bueno, pues ahora lo que vais a hacer es que visualizarlo, imaginároslo, tal cual. Imaginaros que no es lo suficientemente motivador, ¿vale? Ese objetivo. Y entonces vamos a irnos al lado opuesto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues invitando, por ejemplo, a esa persona a que consiga realmente esa imagen que refleje o que le inspire aquello que no quiere. No sé si os lo voy a aclarar un poquito mejor. Por ejemplo, en el caso del objetivo de cambiar de trabajo para ganar más dinero, ahí en este caso podéis buscar una imagen que le inspire a esa persona aquello que no quiere, como puede ser el hecho de no tener dinero o verse en la ruina. No sé si lo vais captando. O también puede ser una imagen propia que represente a esa persona y que le recuerde una época vivida suya en la que se sintió así. O en el caso podéis buscar imágenes propias que os inspiren ese sentimiento, como por ejemplo puede ser una cartera vacía, sin dinero. La decisión realmente ha de ser siempre personal y que esté realmente alineada con lo que sienta esa persona que lo va a llevar a cabo. ¿De acuerdo? En el caso del objetivo que os he comentado, el otro, para perder 20 kilos, podemos, por ejemplo, invitar al cliente que busque, a ser posible, una fotografía suya en la que se vea en el máximo peso en el que haya estado. ¿De acuerdo? Una foto que realmente le inspire al máximo aquello que no quiere volver a experimentar. No quiere volver a verse con esos 20 kilos de más. Si, por ejemplo, no tienes fotos tuyas, pues puedes buscar alguna imagen en una revista, algo en lo que experimentes ese sentimiento que estás buscando. ¿De acuerdo? Entonces, esas imágenes las vas a colgar en un lugar donde esa persona lo que va a realizar es que cada día se va a fijar en esa foto con el fin de que le recuerde que está trabajando para huir lo máximo posible de aquello de que lo que no desea. Cada vez que veáis esa imagen de esos 20 kilos, os vais a dar cuenta de que no queréis volver a experimentar eso. Entonces huís de aquello de lo que no queréis, que es el tipo de motivación que estábamos hablando. Realmente lo ideal y lo que estamos buscando es que a medida que va pasando el tiempo y el proceso, en estos dos casos, es que el cliente se vaya dando cuenta y vaya viendo y sintiendo como esa imagen va perdiendo fuerza, como que lo ve algo más lejano. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando del objetivo de perder 20 kilos, con el paso del tiempo, el cliente va a ir viendo que ha perdido, por ejemplo, primero 5 kilos, después 10 kilos, y va a ir viendo con más claridad la diferencia de su estado actual y su estado anterior. ¿De acuerdo? Entonces eso se va a sentir muchísimo más motivado, con mucha más fuerza, porque ha estado viendo que es posible poder perder todos esos kilos y cada vez se va alejando
de esa foto que puso en su día. Si os fijáis, muchas veces suele pasar que cuando cambiamos de manera rotunda aspectos de nuestra propia vida, al observar, no sé si os ha pasado cuando observáis el pasado, esas situaciones negativas o peores, como que realmente ahora en la realidad han cambiado a una parte positiva. Es como estáis observando esa parte de situaciones negativas, pero habéis visto cómo habéis evolucionado por medio de vuestros propios recursos, herramientas. Y ahora, en la vida actual, en la realidad, sentís esa señal positiva, esa señal de que realmente estáis avanzando en grandes pasos y con éxitos. Y este sentimiento, os puedo decir, que os va a resultar aún más motivador, porque estáis viendo realmente vuestra propia evolución. Y yo os animo a que miréis un poquito hacia atrás, hagáis un repaso de vuestra vida, esos obstáculos que habéis tenido, esas situaciones dolorosas. ¿Y cómo estáis ahora? ¿Qué habéis conseguido? ¿Qué os ha motivado para llegar al día de hoy? De verdad, pensarlo. Y si queréis escribirlo, plasmarlo en un papel. Porque vais a ver todos esos avances que en un principio no pensabais que ibais a conseguir y podíais llegar al momento actual. Y ahora, para finalizar este programa, os quiero dejar un ejercicio también de autorreflexión con 4 preguntas que me gustaría que las hicierais en un momento que estuvierais vosotros solos. Podéis poner una vela, hacer un ejercicio primero de conexión con vuestro corazón, cerrando vuestros ojos, observando cómo inhaláis y cómo exhaláis y cómo va fluyendo vuestra respiración por todo el cuerpo, poniendo vuestras manos en el corazón y en conexión ahí. Cuando estéis en conexión con vuestro corazón y habiendo observado vuestra respiración, ahí podéis abrir vuestros ojos y vais a escribir esta primera pregunta. ¿Quieres esta vida? ¿Te gusta la vida que tienes? ¿Te gustaría sentirte o vivir así, como estás ahora? ¿Es esto lo que estás buscando realmente para ti? ¿Influye de manera positiva o negativa esta vida a la gente a la que amas? ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? ¿Quieres una transformación? ¿O te quieres quedar con la realidad que tienes ahora? ¿Qué necesitas para que tu vida cambie? ¿Qué necesitas para ser feliz, para sentirte mejor? Bueno, piensa detenidamente estas preguntas y si realmente no quieres la vida que tienes, quieres transformarla, vete a por ello. Vete a lo que te hace feliz
Habrá situaciones, obstáculos, pero son todo aprendizajes. Pero poco a poco te van a llevar a lo que realmente quieres. Yo os puedo decir que quise ser terapeuta para poder llevar el amor y ayudar a todas esas personas a que tengan la vida que quieren. Pero siempre es empezando por uno mismo. Yo empecé por mí. Empecé amándome yo, construyéndome esa autoestima en la que empezamos los primeros programas. No buscar fuera esas carencias que tenemos de cuando éramos pequeños. Entonces, he ido construyendo esa vida que yo quiero y por supuesto que me he encontrado con obstáculos, con tristezas, con momentos difíciles. Pero doy gracias porque gracias a esas situaciones, a esos obstáculos, me han hecho la mujer que soy. Y disfruto llevando el amor a la gente. Disfruto ayudando a esas personas, viendo las caras de cómo entran a mi consulta y luego cómo salen con esa gran sonrisa y con esa luz. Y si yo he podido hacerlo, todos los oyentes que me están escuchando ahora, podéis hacerlo. Por eso es importante esa motivación, esas ganas y esas fuerzas, aunque haya veces en nuestra vida que no las tengamos. Porque esto es como una montaña rusa, hay veces que estás arriba y a veces que estás abajo. Pero, como os he dicho, si yo he podido, vosotros también. Y os animo a que vayáis poniendo esas semillas que queréis, que vayáis sembrando, porque al cabo del tiempo van a salir esos frutos. Y yo al día de hoy tengo esos frutos, de las que estoy muy agradecida. Bueno, gracias por una semana más, por una semana escuchándome. Para mí es un gran regalo. Yo disfruto cada programa, llegando por medio de mi amor, por medio de estos ejercicios, para que podáis cada día, en este caso, sentir más motivación en todos los aspectos de vuestra vida. Así que vamos a por ello. La semana que viene os diré las claves para llenaros vuestra mochila llena de motivaciones y que las podáis usar en todas vuestras áreas de vuestra vida. Pero para eso tenéis que esperar al próximo jueves, no faltéis. Bueno, desde aquí me despido, Inma Ortiz de Saracho, con un gran abrazo. Os quiero.